Así como estábamos en este precioso espíritu de adoración, queremos recibir a nuestro amigo el profeta Fabián Rosas. Adelante, Dios te bendice. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, iglesia, dale fuerte a Jesús, porque algo está pasando en este lugar. El Rey de Reyes se entonó aquí. El Dios Todopoderoso se ha entonado en este lugar porque quiere tener un encuentro personal contigo. Y todo aquel que tiene un encuentro personal con el Padre sale cambiado, sale diferente, sale transformado, sale empoderado y sale lleno de unción. Porque el Padre, cuando derrama poder, derrama unción. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Dios le bendiga, qué placer poder saludarle. Soy Fabián Rosas, vengo de Montevideo, de Uruguay. Hoy en la mañana, bueno, ya mediodía, un poquito pasado el mediodía, me enteré una noticia que me alegró tanto mi corazón. Algo que pasó ayer aquí. Y yo no sé si se puede contar. Gloria a Dios, yo quiero saber si tú te agitaste. ¿Te agitaste los pulmones? Casi nada, prácticamente nada. Gloria a Dios entonces. Qué tremendo confiar cuando nosotros confiamos en Dios. Dios siempre nos da la victoria. Quiero hablarle hoy que la humildad trae unción. Biblia en 1 de Samuel capítulo 10. 1 de Samuel capítulo 10 verso 1. Voy a hablar hoy cómo nosotros podemos hacer para tener unción. ¿Y qué es la unción? Si tiene 1 de Samuel capítulo 10 versículo 7, está en el antiguo pacto. ¿Sí? ¿Sí lo tiene? Si no, se puede acercar a un cristiano, ellos portan Biblia. Si no, esta pantalla creo que son cristianas también, aparece la Biblia. Sí tiene, dice la Biblia, tomando entonces Samuel una redoma, o sea, un poco de aceite, para hacerle simple, la derramó sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Saúl. Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Quiero que se detenga ahí. Dice la Biblia que entonces Samuel, guiado por Dios, unge a Saúl como rey. Porque el pueblo de Israel pedía un rey. El pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Le pedía a Samuel que pusiera un rey. Entonces dice Samuel que Samuel fue a la intimidad y dijo que Dios le dijo, bueno, rey les daré. Entonces dice que por medio de Dios, este profeta Samuel, uno de los primeros profetas que hubo, que gobernó Israel, uno de los primeros jueces y profetas, dice que se puso sobre allí y lo ungió. Y le dijo que Dios lo había ungido. Es decir, siempre que Dios te da una unción, te da una autoridad. Escuche, cuando Dios te da unción, te da autoridad para algo. Toda la autoridad que es delegada por Dios es por medio de una unción. Es por medio de alguien que te aparta, es por medio de alguien que te consagra. Escucha. Dice la Biblia que entonces que Samuel ungió a Saúl, entonces le dijo que la autoridad se le había sido dada. No es lo mismo unción que autoridad. Escuche, muchas personas piensan que mayor es la unción que la autoridad, pero déjame decirle que es al revés. Mayor es la autoridad que la unción. Los demonios no se sujetan a la unción, se sujetan a la autoridad. Los enfermos no son sanos por la unción, sino por la autoridad que tú portas en tu voz al declarar sanidad. Todo primeramente es en base a la autoridad y no a la unción. La unción es una añadidura de la autoridad. Escuche, al hombre se le fue dada la autoridad y a la mujer se le fue dada la unción. El hombre tiene autoridad, pero la mujer tiene unción. Antiguamente yo recuerdo que, ¿cuántos recuerdan esto? Era el pastor y la esposa del pastor. No era la pastora, era la esposa del pastor. Se le había quitado a la mujer el lugar en la iglesia. No tenía ni voz ni voto. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque el diablo le había convencido al hombre que la mujer tiene que estar callada en la iglesia. ¿Y qué pasaba en la iglesia? Faltaba poder. Porque la mujer porta poder. La mujer es más fuerte y más poderosa que el hombre, pero no tiene la autoridad que tiene el hombre. El hombre tiene autoridad. La mujer no, por eso la mujer siempre necesita una cabeza. Hoy te va a decir, se pone un rebelde ahí, no necesita ninguna cabeza. La mujer necesita una cabeza siempre, porque ella no está diseñada para ser cabeza, para ser autoridad. Ella
está diseñada para ser cuello. Escuche. Si nosotros no tuviéramos cuello, nuestra cabeza estaría desbalanceada. Entonces un hombre que no tiene una mujer está desbalanceado. Un hombre que no tiene un cuello, es decir, no tiene poder para sostener la autoridad. Entonces siempre que Dios unge a un matrimonio, primeramente unge al hombre con autoridad y le da unción a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Es un dúo perfecto porque hay autoridad y hay unción. Entonces la autoridad se incrementa en base a la dedicación, en base a la santidad y en base a la devoción que tú tienes con el Espíritu Santo. Entonces, si crece la autoridad, crece la unción. Escuche, dice la Biblia que por medio de Jesús nosotros hacemos todas las cosas. Entonces también dice la Biblia que a nosotros se nos fue dado una porción, una cantidad de fe. Entonces la fe, la unción opera por medio de la fe. Pero la autoridad opera por medio de lo que ya Dios te dio a ti y de lo que tú harás mañana. Quiero enseñarle esto. Hay muchas personas por ahí en la iglesia diciendo que la unción. Yo prefiero un hombre que tenga autoridad y no unción. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene autoridad me habla que tiene una relación con el Espíritu. Hay muchos por ahí que tienen unción. Cualquiera hace magia y hace milagros, pero no cualquiera aporta autoridad. ¿Cómo tú entiendes que una persona aporta autoridad? Porque tiene poder en su voz. Tiene un peso de poder en su voz. Nosotros vemos generalmente las personas políticos o líderes líderes natos que hay. Puede ser un líder de la iglesia, que son líderes que la gente los sigue. No los sigue por la unción, los siguen porque portan una autoridad de Dios. Que están hechos para gobernar, están hechos para regir, están hechos para ponerse por encima de otros. Porque portan algo especial, tuvieron una relación con el Espíritu, por lo tanto ellos tienen autoridad. Ahora, el que tiene unción no lo sigue nadie. O lo siguen los que son tontos, porque ya ven solamente las señales. Pero una persona que tiene unción y no tiene autoridad es un peligro a la iglesia. ¿Por qué es un peligro a la iglesia una persona que tiene unción y no tiene autoridad? Porque una persona que tiene unción, lo único que hace es lastimar al pueblo. Porque no se le fue dada la autoridad para saber gobernar. Entonces dice la Biblia, en el capítulo 3, dice, y luego de allí, que sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de ellos. Es decir, siempre que Dios te promueve, siempre que Dios te habla, siempre que Dios te da una palabra, te demuestra con recursos. Escucha, Dios jamás te va a dar una palabra, Dios jamás te va a decir algo, Dios jamás te va a levantar, Dios jamás te va a enviar como algo sin el proceso darte los recursos para alcanzarlo. Muchos acá quieren viajar a naciones ni el pasaporte tienen. Muchos acá quieren hacer muchas cosas pero no tienen nada. Entonces cuando tú no tienes nada, lo único que tú tienes es la fe de poder alcanzarlo, pero si no lo accionas tampoco lo vas a alcanzar. Entonces la diferencia es que tú crees, tú piensas que lo vas a alcanzar, pero Dios aún no te ha ungido. Entonces si Dios no te ungió, no tienes autoridad. Todo lo que Dios unge le da autoridad para hacer. Todo lo que a todos los que Dios unge, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, le da la autoridad para hacer. Escuche. Yo no sé de dónde sacan esos que se levantan autoapóstoles. Soy apóstol y no tienen iglesia. Soy apóstol. ¿Cuántas iglesias tiene bajo tu cobertura? 10 iglesias. Va a la iglesia, son de 4 personas la iglesia. Tú no eres apóstol. Tú no eres ni siquiera pastor, porque ya si no tienes iglesia, tú no pastoreas nada. Entonces, ¿quién los ungió? ¿Quién los ungió? Pueden tener unción para sanar, pueden tener unción para liberar, pero no tienen autoridad para proclamar. No tienen autoridad para hablar la palabra porque no la viven. Entonces todo lo que tú proclamas y vives tienes que hacerlo. Entonces dice la Biblia más adelante, porque ya a mí no me gusta mucho leer. Entonces dice la Biblia más adelante que el profeta, que Saúl se encontró con los profetas. Dice que se encontró con los profetas cuando estaba yendo allí. Y dice que se encontró con los profetas y empezó a profetizar. Dice la Biblia que él, sin ser profeta, profetizaba. Y aún se preguntaba al resto, ¿cómo es este hombre que es profeta también? No.
con la gente que tiene unción y tú te pegas, tú haces lo mismo que la gente hace. Porque la unción se traspasa. La unción siempre se traspasa hacia otro. Si tú te juntas con pastores, tú te vas a transformar en un pastor. Si tú te juntas con un profeta, vas a profetizar como él. Si tú te juntas con un evangelista, vas a hacer milagros y vas a despertar los dones que el Espíritu tiene para el evangelista. Porque la unción se pega. La unción se pega en base a quien esté. Si estás con personas malas, cosas malas vas a hacer. Si estás con personas sabias, cosas sabias vas a hacer. Entonces deja de andar con personas equivocadas y comienza a andar con personas de Dios que caminan en integridad, que caminan en santidad, que tienen un llamado y un potencial, no porque ellos lo dicen, sino porque primeramente lo demuestran. Ah, sí, hay muchos por ahí diciendo que tienen poder, que tienen unción y que tienen autoridad. Yo quisiera verlo. Hay un dicho que dice: a la cancha se ven los pingos, ¿verdad? Y cuando aprieta el zapato más. Yo sinceramente no he tenido ni para un solo pasaje. Ni para un pasaje. Y me he ido al aeropuerto a esperar que el pasaje llegue. El pasaje ha llegado. No he tenido para viajar. Pero mi fe y yo creo de parte de Dios que porta una autoridad. Y yo digo que ese pasaje tiene que estar, tiene que estar. Es decir, Samuel ungió a Saúl como rey. Eso fue ordenado por Dios. Porque se encontró en un momento en Saúl algo agradable a Dios. Dios te unge cuando Él encuentra que tú estás preparado para hacerlo. Que tú estás pronto para empezar el ministerio. Es ahí cuando Dios te unge. No, tú no puedes buscar que alguien te unja porque tú tienes placer. Porque si no, te va a dar porrazo por todos lados. Porque no estás maduro espiritualmente para aportar autoridad. Sí estás maduro para aportar unción, pero no estás maduro para aportar una autoridad. El diablo contra los que más se levanta es contra los que tienen autoridad. Porque saben que solamente con una palabra eso se tiene que hacer y listo. Los apóstoles cuando fueron comisionados, escuche, antes de ellos no ser comisionados no hicieron ningún milagro. Y ellos tenían unción. Pero cuando se les dio la orden, se les comisionó autoridad. Se les comisionó poder para ir y hacer. Entonces ellos tenían un poder de la autoridad en su boca para ir y decir hagan, o el demonio sal, o la enfermedad sal. Entonces salía y se hacía porque había poder de autoridad. La autoridad se es dada cuando tú estás maduro y pronto para recibirla. ¿O acaso tu patrón, tú recién el primer día que entra al trabajo te va a decir, se ha encargado, ve? No, tú tienes que pasar un proceso de madurez, de confianza, de aceptación por tu patrón para que te dé autoridad. Y te va a empezar probándolo poco. Tú empiezas barriendo, bueno, mañana como una silla. Y es lo mismo en el ministerio, vas progresando en autoridad. Tú no puedes pretender llegar a la iglesia y ya mañana pararte aquí arriba, ministrar. Sí, tú vas a sanar. Dios te va a usar para liberar. Dios te va a usar para profetizar. Sí, Dios te va a usar. Sin dudas que sí. Pero cuando tú empieces a bajar aquí, el primer dado que viene del enemigo, te pega aquí, te mató espiritualmente. Te mató espiritualmente. Porque tú no tienes la autoridad aún para hacerle frente. Tú no tienes la autoridad dada por Dios aún para hacerle frente, hacerle guerra, porque nadie te llamó aún. Dios no te preparó aún para ese grado de autoridad. Sí te preparó para ir a hacerle frente a los demonios chiquitos, pero cuando tú te paras ahí arriba, yo creo que viene el mismo Sabanás a darte. Yo ahora de repente estoy aquí y allá en Uruguay puede estar pasando cualquier cosa con mi familia. Dios les puede estar dando hacha. ¿Sí entiende? Cuando uno está aquí arriba y no porta autoridad dada por Dios, no porta la autoridad dada por Dios, es cuando el diablo se agarra de esas cosas. Por eso hay tantos cristianos allí que dicen, yo me voy a ir al hospital a orar. No importa que el pastor no sepa, yo tengo la autoridad porque Cristo me dio autoridad. No, si tú no estás bajo cobertura, te van a dar hacha. Cuando quiera acordar, va a ser tú el que está en el hospital. Porque no portas la autoridad. Y es del hombre ser rebelde. El hombre ha sido creado para gobernar. Siempre el hombre fue creado para gobernar y subyugar. La tierra, las plantas, los peces, al diablo, fuimos creados para subyugar. Pero el grado de autoridad que tú tienes implica lo que puedes o lo que no puedes aún controlar. Escuche, si tú no puedes controlar tu cuerpo aún y anda en pasiones carnales, laxiviosas, ¿cómo le quieres hacer frente al diablo?
Si tú no controlas este cuerpo, ¿cómo tú quieres controlar a un hermano? ¿Cómo tú quieres controlar una célula? ¿Cómo tú quieres controlar una casa de paz, un discipulado? Si tú aún todavía no gobiernas el cuerpo. Si el cuerpo te pide fuego, avivamiento, y tú no lo puedes controlar, es porque tú aún no tienes el grado de madurez espiritual y tampoco tienes la autoridad. Si no la tienes sobre tu cuerpo, ¿cómo la quieres tener sobre el cuerpo de otro? Entonces dice la Biblia, entonces dice que a Saúl se le fueron dado cosas, se le fue dado vino, se le fue dado pan. Entonces siempre la autoridad es una que tiene recursos. Hay muchos pastores por allí que no tienen recursos. Entonces, ¿cómo será autoridad? Hay muchos discípulos por ahí que no tienen recursos. Entonces, ¿cómo quieres liderar una casa de paz? ¿Qué bendición? ¿De qué vas a hablar? Tú tienes que ser una autoridad donde tú estás para poder que Dios te dé los recursos. Muchas veces las personas cambian la unción que Dios les da por deseos carnales y pasionales. Me encanta cuando predico estas cosas porque la iglesia se calla, porque sabe que está metido la pata muchas veces. Entonces cuando la iglesia está callada, hablamos con el pastor, y me encanta cuando la iglesia está callada, porque significa que vos estás pinchando ahí donde duele, así. Y todos quieren de prosperidad, y todos quieren de aleluya, milagros, señales. Pero cuando se le habla esto a la iglesia le molesta, le choca, porque siempre está en el ser humano querer ser rebelde, querer hacer lo que él quiere, lo que a él se le plazca. Irse a cualquier lado, si me voy a las naciones, llega ahí, te para en el aeropuerto, no hay un solo contacto. Escuche, yo le voy a contar algo. Yo mi primer viaje que hice, lo hice en la carne, no en el churrasco, era, porque ya ni carne era. Largaba jugo. Entonces llego, mira acá a Buenos Aires, llego, con un solo contacto, venía a una iglesia, pero yo saqué el pasaje como por 3 semanas y que Dios me va a prosperar. Escuche, voy a la iglesia, ministro, tremendo, sobrenatural, Dios me usó tremendo. Llego al hotel, porque me pedí en un hotel, y yo sentía que estaba muerto, estaba liquidado. Como que se me habían agarrado y me habían dado una paliza. En lo espiritual yo estaba bien, pero en el cuerpo no tenía el grado de autoridad para soportar lo que yo había hecho. Entonces, ¿qué pasó? Yo saqué la agenda por 3 semanas, el hotel estaba solo por un día, recibí la siembra, la ofrenda que me dieron, y yo dije que había sacado para 3 semanas. Resulta que la agenda se terminó ahí. Nada más pasó. Chao agenda. 3 semanas para volver al Uruguay. ¿Dónde me quedo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde duermo? ¿Qué como? Porque la ofrenda tampoco había sido wow. Aunque Dios siempre envía una señal de esas cosas. Vino una que Dios le movió el corazón y me dijo, ya, yo te envío el dinero para que tú te vuelvas. Por moverse sin autoridad. El moverte sin autoridad te lleva a pagar, las cosas que tú haces, los conflictos que tú tienes te llevan a pagarte el moverte sin autoridad, sin estar bajo gobierno. Escuche. A mí no me gusta mucho comparar, pero yo le voy a comparar algo. Entonces en un momento dice la Biblia, después con el versículo 15, dijo que a Dios le había pesado poner a Saúl, en el versículo 15 sí. Dice que le dijo que le había puesto como carga. A Dios le había molestado y se arrepentía de haber puesto a Saúl como Dios, como rey. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl, teniendo autoridad, se desvió del de Dios. Hay muchos ministros, ustedes dicen, ¿por qué los ministros caen? ¿Por qué hombres empoderados de Dios que causan avivamiento caen? El diablo los tira. Porque se desalinean del corazón de Dios. Se desalinean de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe lo difícil que es para un ministro ir a las naciones? ¿Ustedes se imaginan lo difícil que es para un ministro salir fuera de su país? Usted piensa que estar acá y dice, oh, sí, ¿quién pudiera? Quiero ver el día que a usted le toque estar de este lado. Extrañando familia, sintiéndose mal, que no tiene nadie a su alrededor, que la gente que está lo apoya, lo honra, pero usted no lo conoce como para contarle sus propias cosas que usted está viviendo.
que tú no tengas casi tiempo de intimidad, porque si te vienes, te duermes tarde, te despiertas temprano, que te llevan aquí, que te llevan allá, que esto, que aquello. Los tiempos de intimidad, si los das en la noche, tú al otro día estás muerto. Los tiempos de intimidad con el Espíritu se vuelven casi mínimos. Y tú estás dando, estás dando, estás dando, estás dando. Y te están atacando y atacando y atacando, y es una lucha espiritual tremenda. Entonces yo quiero ver el día que muchos dicen, yo quiero ir, Señor, acuérdate de mí, envíame. Después van a decir, Señor, ¿para qué te dije que me enviara? Me hubiese quedado en mi casa tomando mate. Es una responsabilidad muy grande estar aquí de este lado. Pero pasaba algo con Saúl. Él se apartó del corazón de Dios. Él se quitó. Él pensó más en la autoridad y en la unción que en la relación con Dios. Entonces dice la Biblia que a causa de su pecado, a causa de su rebelión, Dios lo mandó a matar. Dios lo mandó a quitarle la autoridad. Pero dice la Biblia, después habla de un hombre llamado David, que a pesar de haber pecado, a pesar de haberse equivocado, él rindió cuenta con Dios y fue restaurado. Yo te quiero decir algo. El que tú peques no te condiciona la autoridad ni te condiciona la unción. El que tú peques, cuando tú pecas, toda la unción acumulada que el Espíritu te dio aquí, cuando tú pecas, se rompe esa vasija y se drena la unción. La unción que tú tenías se drena. Pero tú no bajas de nivel espiritual. Tú te estancas. Nadie baja de nivel espiritual. Nos estancamos en un punto, nos quedamos ahí. A causa del pecado nos estancamos. Entonces cuando tú pierdes la unción, esa unción se va. Pero dice que por la fe nosotros recibimos liberación. Por la fe nosotros recibimos también la llenura del Espíritu. Entonces si tú te quedas aquí, tú no tienes que ser un Saúl y quedarte ahí esperando que Dios te destrone. Tú tienes que ser un David, arrepentirte y que Dios te vuelva a dar esa unción para seguir escalando y escalando y escalando. El pecado no vino para condicionar. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero el pecado no vino para condicionar. El pecado vino para que la gracia abundara por sobre el pecado. Si tú crees que estás en pecado y te quedas en esa situación, tú no crees que mayor es la gracia y mayor es la unción y mayor es el favor y mayor es la sangre. Cuando tú confías más en el pecado, cuando tú te quedas sentado en la silla, estancado en el pecado, tú estás creyendo que el pecado es mayor que la gracia no puede con ese pecado. Entonces lo que tú haces, crees más en el pecado que en la gracia de Dios. Pero tienes que levantarte de ese pecado, tienes que salir de esa situación, tienes que romper esa cadena y salir y decir, la gracia, el perdón es aún mayor que el pecado que cometí. La gracia siempre tiene que ser mayor que tu pecado. Tú no puedes dejar de pensar del pecado en pecado. Ay, qué horrible de mí, qué pecador que soy. Escuche. Entonces dice la Biblia, ya estoy terminando, música. Entonces dice la Biblia que este hombre llamado Saúl se arrepintió. Dijo, me arrepiento de haberlo hecho. Y muchas veces nosotros somos así. Me arrepiento, Señor, de haberlo hecho. Y en tu corazón sigues maquinando las cosas malas que estás haciendo. Señor, me arrepiento de haber cometido adulterio. Y en tu mente sigues jugando con las fantasías lujuriosas. Me arrepiento de la pornografía y en tu mente sigues jugando con esas imágenes. Pero dice la Biblia que David se arrepintió de todo corazón y se humilló. Dice la Biblia, si tú te arrepientes y te apartas del pecado, hallarás misericordia. Si no, no puedes hallar misericordia. Hay muchos cristianos por ahí que se juegan a hacerse los cristianos. Y escuche, perdón que sea tan duro. Hay muchos cristianos por ahí que juegan a hacerse cristianos. Vienen a la iglesia, levantan las manos, aplauden, siembran, ofrendan, incluso predican en un altar. Y salen de su casa y se meten en pornografía, se meten en fornicación, se meten en adulterio, se meten en lascivia, se meten en vicio. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Escucha, deja de jugar con el pecado porque el diablo te va a matar. Tú piensas que ser un juego, ser un cristianito más de la iglesia. ¿Tú piensas que eres salvo? ¿Cuántos aquí creen que son salvos? Levánteme su mano los que creen que son salvos.
Levánteme su mano, quiero ver la mano de los que saben que son salvos si se mueren ahora. Wow, qué cantidad de pueblo que no sabe que es salvo. Wow. El que no levantó la mano, no puedes permitir que eso esté en tu mente. Tienes que desligarte de ese pecado. Tienes que desligarte de la condición que te llevará al infierno. ¿Qué pasa si tú sales ahí? ¿Qué pasa si ahora es tu momento? Ahora. Envías toda tu vida al infierno. ¿Qué pasa si tú te mueres ahora? Esta vida aquí es pasajera. Se va, chau. 100 años, 200, se fue igual. Hay muchos científicos que dijeron una vez que lo que nosotros vivimos aquí es simplemente un sueño. Y es como un sueño, porque en un abrir y cerrar de ojos nosotros nos morimos y nos vamos al infierno o nos vamos al cielo. Y la única forma de poder ir al cielo es mediante Jesús. Es la única forma de alcanzar el cielo, es mediante Jesús. Ajá. Y el Espíritu Santo me está hablando algo de acto profético. Traiga lo que yo pedí. Quiero dos mujeres aquí ahora. Escucha. Escucha lo que va a pasar. Ábranme el manto. Vení. Abran el manto. Estírenlo. Las manos. Agarra aquí. Ya. Como una bolsita. Allá. Ven aquí. Abrilo. Escuche. La única forma de poder alcanzar a Cristo es teniendo un rompimiento. ¿Por qué? Porque tu estructura mental se rompe. Entonces cuando tu estructura mental se rompe, tú puedes entender que el pecado dejó de reinar en ti y que la gracia automáticamente hace efecto. La sangre automática hace efecto. Entonces, ¿sabes por qué muchos cristianos que están ahí apagados y no saben si son salvos? Porque en un momento dejaron de hacer algo que ahora les voy a enseñar qué. Ábrelo. ¿Está bien? Escucha, este eres tú. Aquí están todas tus acciones y esto es un manto que está en el cielo. Entonces tú adoras al Señor y cargaste el manto. Ofrendas, cargaste el manto. Ayunas, cargaste el manto. Adoras, cargaste el manto. Trabajas, cargaste el manto. Ten, ponlo acá. Entonces, un día pasó algo. Un día esa unción hizo que ese manto apenas, téngalo fuerte, hizo que ese manto apenas se rajara y cayeran apenas unas bendiciones de Dios. Y tú te quedaste ahí estancado, ya no hiciste más nada, te fuiste, no te importó. Esto solo me diste, Señor, después de la ofrenda, después de la adoración, después del ayuno, después de la santidad, después de la integridad. Solo eso me das. Escucha. Entonces ese cristiano, ese hijo de Dios, se quedó sentado en la silla. No sirvió más, no ofrendió más, no adoró más, no dio más nada. Se quedó ahí, habiendo mucha más adoración dada por Dios. Entonces vino otro que ya había dejado el manto así. Y él dijo, no, algo tiene que pasar. Y siguió sembrando. Y sembró aún más. Y sembró todo. Hasta el último grano sembró. Hasta lo que no tenía. Y cuando ya no tenía, sembró tampoco lo que no tenía. Y él esperaba que algo pasara y nada pasó. Pero como un de repente, así como en Pentecostés, un día como un de repente de Dios, algo pasó, se comenzaron a soltar. Se empezó a soltar algo así. Y el que hizo lo que agarró, lo poco que Dios le dio, lo vio
Y dijo, no, yo esto no me alcanza. Yo quiero más, Señor. Y lo volvió a meter. Lo poquito que Dios le dio lo probó. Entonces vino un de repente de Dios y soltó la bendición, soltó lo que estaba acumulado en el cielo. Hubo un rompimiento que se rasgó y alcanzó la victoria, alcanzó lo que Dios te había preparado y te había diseñado para ese tiempo. Así que si estás poniendo adoración, estás poniendo alabanza, estás poniendo ayuno, le estás dando a Dios lo mejor, un día pasará este rompimiento que romperá todo y te llevará hacia tu destino de poder, de unción, de milagro, de autoridad. Póngase de pie, iglesia.